Muy buenos días. Para mí es la primera vez que tengo el gusto y el honor de visitar este pueblo del cual tanto me han hablado, y habiendo veteranos de Malvinas, excombatientes del Operativo Independencia, en este caso para reconstruir un pedacito de la historia triste que vivió la Argentina durante la década del 70, tan mal contada, tan deformada y tan manoseada por el relato oficial. El relato oficial engaña, miente, oculta y ha edificado a un montón de desaparecidos. Esos desaparecidos de la historia son los muertos por la subversión marxista que en los años 70 quiso imponer un modo de vida extraño a nuestro ser nacional, extraño a nuestra tradición, extraño a nuestras instituciones, y a sangre y fuego se lanzaron contra el orden constituido para tratar de imponer un totalitarismo marxista. Esa guerra duró 10 años, el epicentro de esa guerra fue Tucumán, claramente, y hoy venimos a homenajear al teniente Verdina y al soldado Maldonado, dos entre tantos héroes que han muerto víctimas de las balas asesinas del ERP y de Montoneros, que ahora nos los han incrustado en la casa de Tucumán. Esta semana, dos noticias tuve respecto de la década del 70. Una muy agradable, que fue la invitación a participar de este acto, y la otra indignante, como lo ha sido el confundir la casa de Tucumán con un acto homenaje a la banda de asesinos que fue Montoneros, esa organización que operó a sangre y fuego bajo las órdenes del criminal Mario Firmenich. Vale destacar que el Ejército Revolucionario del Pueblo, que fueron en definitiva los asesinos de Verdina, de Maldonado y de tantos otros, subieron al monte tucumano a desarrollar su guerra selvática, su guerra rural, en mayo de 1974, plena democracia. Por eso el relato oficial miente cuando hace pasar a estas organizaciones como que luchaban contra un gobierno de facto, contra un orden ilegítimo. Nada más lejos de la realidad. Lucharon contra el orden constitucional de entonces, y es el propio gobierno peronista el que tenía la responsabilidad de conducir el destino de la patria en ese momento, y es el mismo partido, del mismo signo, el que hoy pervierte la historia la subvierte a través de la imposición de un relato. Hay una enorme diferencia entre un relato y la historia. La historia se nutre de hechos objetivos, de verdades comprobables y verificables, y el relato se nutre de ideología, se nutre de engaño, de mentiras, agigantando unas cifras y ocultando otras deliberadamente. Y la omisión de lo necesario es tan injusta como la afirmación del error. Por eso estamos en una lucha. Primero fue una lucha que se vivió en el país, que fue una guerra entre las Fuerzas Armadas de la Nación contra el terrorismo marxista. Una vez que las Fuerzas Armadas, afortunadamente y para siempre, ganaron esa guerra contra la guerrilla en todas sus líneas, luego vino otra guerra, que fue la guerra por la imposición del relato, y estamos inmersos en esa guerra. Esto que estamos haciendo acá es luchando contra esa guerra, porque estamos viviendo una dicotomía entre el relato versus la historia. Acá estamos haciendo historia, recordando un pedacito de la historia de aquella fatídica situación que se vivió en Argentina durante casi 10 años. Tenemos un problema, tenemos una desventaja. El relato cuenta con la financiación estatal, con el aval oficial. Se ha institucionalizado el engaño, se han mentido con las cifras, se ha hecho negocio con los muertos, y a otros se los ha borrado de la historia. Por eso celebro a las autoridades y a los organizadores de este evento, porque han tenido y tienen la valentía de oponerse al poder dominante de los medios de comunicación, del periodismo sometido al catecismo políticamente correcto, de los políticos del sistema que mienten a sabiendas, engañan a sabiendas e imponen leyes
para que la historia de la década del 70 sea contada de un modo determinado y no se la pueda revisar, no se la pueda discutir, no se la pueda polemizar, no se la pueda desmentir. De manera que estoy muy agradecido, no quiero robar más tiempo, simplemente alentarlos a que sigan año a año pacientemente siguiendo con estos homenajes, difundiendo y defendiendo la verdad histórica en la mesa de café, en el club, en el barrio, en las redes de internet. Hay mucha gente que está despertando, muchos jóvenes que están conociendo una visión que no habían estudiado en el colegio, que hoy son verdaderas usinas de adoctrinamiento ideológico progresista. Que sigamos entre todos, cada uno desde el lugar que le toca, desde el sitio que le toca, desde su zona de influencia, defendiendo y difundiendo la verdad histórica, recordando a los muertos y señalando con nombre y apellido quiénes fueron los asesinos de esos muertos, quiénes fueron los montoneros, quién fue el Ejército Revolucionario del Pueblo, que las nuevas generaciones sepan que fueron enemigos de la patria, que nos sumergieron en una guerra civil, que afortunadamente esa guerra civil la perdieron a manos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales que lucharon y pagaron precio de sangre por ello. Y entonces nos queda esta segunda etapa, que es precisamente que la historia le gane al relato. Creo que nosotros tenemos las de ganar, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias.